es un honor estar acá. Bueno, es mi primera presentación en el grupo este. El artículo lo venimos de presentar en Site, digamos, para un público bastante más técnico. Entonces, lo que voy a intentar hacer ahora es motivar un poquito qué es lo que nos llevó a escribir esto y de qué forma llegamos a esta idea. El artículo lo escribí en conjunto con Hernán cuando yo estaba en Carlos, ahora me mudé cerquita a la Autónoma, así que creo que es la segunda vez que presento el artículo con nueva afiliación. Ahí tienen mis coordenadas por si tienen alguna consulta, tanto mi casilla de correo como mi página web. Sí, esto no corre. Ahora sí. A ver, la idea del artículo es bien sencilla. Digamos, la referencia, o sea, yo voy a intentar no referirme a un artículo, porque ustedes pueden no conocerlo, a la hora de empezar a motivar. Entonces, directamente vamos a empezar con el concepto, pero la idea está bastante vinculada a otros artículos en la literatura default. Digamos, vamos a saltear la parte de literatura relacionada por obvias razones, para no quedar cortos de tiempo. Entonces, lo que viene a proponer este artículo es una nueva interpretación para el default. Lo que nosotros vamos a intentar convencer, o sea, yo les voy a intentar convencer, y Hernán me ayudó mucho en el diseño de la presentación, es que el default es, por sobre todas las cosas, una política de estabilización. Vamos a intentar interpretar el default como un instrumento de estabilización. Para eso vamos a tener que entender bajo qué condiciones la economía puede ser inestable y cuáles son los ingredientes que llevan a una economía pequeña y abierta a ser inestable. Para eso vamos a tener que entender bien qué es una economía inestable, y para eso nos vamos a tener que conectar un poco con la literatura de sistemas dinámicos. Lo que vamos a hacer es vamos a poner arriba de la mesa una situación en la cual una economía descentralizada, con deuda externa privada, es inherentemente inestable. Y lo que vamos a mostrar es que agregando a una economía con deuda externa privada y riesgo de default, un gobierno benevolente que actúa eventualmente a través de un default, a través de ese acto el gobierno estabiliza la economía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es por qué esta economía es inestable en ausencia del default y cómo el default actúa estabilizando eso. Actúa estabilizando una economía que de otra forma sería inestable. Para eso tenemos que entender un poquito cómo se comporta el sistema dinámico en un modelo con default, y para eso tenemos que utilizar conceptos que están relacionados como estacionariedad y ergodicidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender cómo se comporta esta economía si es estacionaria, después vamos a entender cómo se comporta esta economía si es ergódica, y al mismo tiempo, qué relación existe entre la ergodicidad, la estacionariedad y la estabilidad global del sistema. Y después, si tengo suerte y los logro convencer, voy a intentar mostrarles por qué el default es esencial para obtener una distribución estable de largo plazo, o lo que es lo mismo, una distribución ergódica de largo plazo. Entonces, esencialmente, la idea es entender cómo el gobierno induce estabilidad, ergodicidad en las decisiones privadas a través del default. Esencialmente lo que estamos haciendo, estamos mostrando que el gobierno estabiliza comportamientos que de otra forma serían inestables. Entonces, para eso primero tenemos que entender un poquito el rol de la deuda externa privada empírica, para ver si estamos diciendo algo que tiene sentido, para ver si tiene sentido trabajar con deuda externa privada en modelos con default, y después vamos a hacer un poquito de zoom en la diferencia que existen entre los modelos, entre los hechos utilizados locales en torno al default y los hechos utilizados globales. Esto es, los primeros son los que son pasibles de ser capturados por modelos estacionarios y los segundos los que son pasibles de ser capturados por modelos ergódicos. Entonces, digamos, esta idea está bastante arraigada en los datos, en el sentido de que nosotros vemos que la deuda externa privada es un porcentaje no despreciable de la deuda sujeta a default, y que al mismo tiempo el hecho de que la literatura se haya enfocado en lo estacionario y no en lo ergódico impide capturar cierta relevancia a largo plazo a la hora de entender las implicancias del default. Vamos a ir brevemente sobre, digamos, la pregunta de investigación, la vamos a revisitar en unos minutos, después vamos a presentar el modelo y después vamos a ir directo a los resultados. Así que,
si no hay ninguna pregunta, vamos directo a los hechos estilizados que dan origen a esta idea. Lo que tenemos acá es una apertura en deuda externa privada, perdón, en deuda externa total. Lo tenemos para Chile y para Argentina, pero lo podemos hacer para varios países. Tenemos abierta la deuda externa en manos de tenedores privados y en manos de organismos internacionales, y después la deuda externa privada. Como los organismos internacionales tienen seniority a la hora de cobrar, digamos, no estarían sujetos a quita. Por lo tanto, la deuda externa defaulteable es la suma de la primera y la tercera categoría, y vemos que el porcentaje de deuda externa privada sobre deuda sujeta a default es bastante importante, incluso en Argentina, siendo el 46% de la deuda externa total. Entonces, desde ese punto de vista, poner arriba de la mesa la deuda externa privada es relevante desde el punto de vista empírico, y además es un ingrediente esencial porque es la que me va a generar la inestabilidad en la economía. Voy a intentar ser claro respecto a por qué la deuda externa privada genera inestabilidad, pero para eso tenemos que avanzar un poquito en la construcción teórica. Al mismo tiempo, tenemos momentos locales en torno al default y momentos globales que tienen que ver con todo el largo de la serie. ¿Sí? Digamos, lo que hizo la literatura, en particular desde Arellano para atrás, es enfocarse en estimar estructuralmente el modelo entre defaults, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la serie de tiempo que usa ella es entre el 83 y el 2001, que es entre defaults. Eso básicamente, digamos, está bien, pero es una estimación estacionaria y no es una estimación ergódica, porque básicamente no permite usar el largo plazo del modelo, porque básicamente estoy tomando un pedazo muy particular de la serie de tiempo y no estoy tomando todo el largo de la serie. Entonces, lo que vemos es que, digamos, desde el punto de vista del ajuste del modelo y desde el punto de vista de la dinámica de largo plazo, hay mucho para decir, porque la dinámica de largo plazo es bien distinta a la dinámica local en torno al default. Entonces, tener un modelo que me permita capturar ambas regularidades es importante desde el punto de vista de la representatividad del modelo. Y al mismo tiempo, si puedo comprar características cualitativas relevantes, mejor. Entonces, vamos a la pregunta de investigación. Básicamente lo que decimos o lo que nos preguntamos es cuáles son los efectos de permitir o de introducir deuda externa privada en un modelo canónico de default. Y lo que vemos es que permitir deuda externa privada desestabiliza la economía. O sea, lo que vamos a hacer, no sé si voy a tener tiempo, pero vamos a intentar caracterizar las trayectorias globales y vamos a encontrar que hay trayectorias que son estables, otras que son inestables y otras que son insostenibles. 2 de 3 hacen que la economía explote. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que hacer es intentar entender cómo la deuda privada genera 2 de 3 posibles trayectorias que son indeseables desde el punto de vista de la estabilidad, porque básicamente me llevan a trayectorias explosivas desde el punto de vista del endeudamiento. Creo que los que están más o menos al tanto de la literatura se están empezando a dar cuenta de dónde viene la mano. Básicamente, el truco está en que la deuda externa privada, digamos, se toma en un mercado competitivo y los agentes no internalizan las decisiones, entonces generan sobreendeudamiento y eso puede generar trayectorias explosivas. Eso, que está muy usado en la literatura de crisis y de balanza de pagos, no había sido tomado en la literatura de default, y lo que estamos haciendo nosotros es poner eso arriba de la mesa. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede, a través del default, y lo vamos a intentar mostrar con un gráfico, espero ser claro, logra estabilizar una economía inherentemente inestable. En ese sentido, nosotros estamos tomando la idea de reinterpretar el default de un artículo bastante conocido de Bill Same en American Economic Review en 80 y 93, en el cual él básicamente entiende que el default sirve para completar mercados. Lo que nosotros decimos es que el default sirve para estabilizar la economía. En ese sentido, la conexión y digamos, el semblante del artículo está muy conectado con ese American Economic Review. Entonces, básicamente nosotros mostramos que el default actúa estabilizando una economía que de otra forma generaría un gran número de trayectorias inestables. ¿Sí? Los resultados. En realidad, nosotros lo que hacemos acá es ponemos un paso en el medio de un típico artículo de macro. Un artículo de macro tiene típicamente un hecho estilizado o varios hechos estilizados, la presentación del modelo y la solución. Y después la caracterización de la solución en base a la simulación numérica. Lo que nosotros hacemos es agregamos una sección en el medio, en el cual hacemos toda una demostración de los resultados que van a preceder a los algoritmos que vamos a usar. Los algoritmos que usamos son algoritmos que están basados en pruebas constructivas de existencia y por lo tanto son seguros del punto de vista numérico. Al mismo tiempo, tenemos un resultado
de estabilidad global que nos permite simular el modelo en forma confiable. Entonces, nuestros resultados no solamente son precisos desde el punto de vista numérico, sino que son precisos desde el punto de vista de las simulaciones, porque tenemos un operador, que voy a comentar ahora un cachito, que me permite inducir una prueba constructiva que me genera simulaciones que son estables. Estables desde el punto de vista del cómputo y estables desde el punto de vista de la simulación. Para eso tenemos que trabajar un poquito, bastante, y probamos las cosas por partes. Primero tenemos una prueba de estacionalidad. Para eso combinamos dos operadores que están en literatura, Coleman-Refet y Aguerre-Amador. Aguerre-Amador es un jet, Coleman-Refet es su econométrica. Aguerre-Amador lo estamos usando para probar la existencia de funciones de valor, y Coleman-Refet lo estamos usando para probar el comportamiento cualitativo de la tasa de interés sujeta a default. Al mismo tiempo, y esto es una característica central de nuestros resultados, la penalidad de default es endógena. En general, la penalidad de default es exógena. Nosotros estamos estamos endogeneizando la penalidad de default porque necesitamos seleccionar entre múltiples equilibrios estacionarios. Entonces, la penalidad de default lo que hace básicamente nos permite a nosotros en el operador mantener siempre la tasa de interés bien computada y elegir qué tipo de tasa de interés o qué nivel de tasa de interés tenemos que ir a lo largo de toda la trayectoria, de la trayectoria de cómputo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que endogeneizar la penalidad para tener el algoritmo bien definido, el algoritmo y el operador bien definido. Al mismo tiempo, damos condiciones suficientes basadas en primitivos para garantizar la compacidad y la unicidad del equilibrio. Entonces, lo que tenemos en principio es un resultado que es bastante parecido a IAR-Amador en JET, pero que al mismo tiempo agrega condiciones suficientes sobre los primitivos, algo que ellos no tienen. Básicamente tienen bastantes condiciones sobre las variables endógenas, nosotros prescindimos de todo eso y lo hacemos todo mapeado a primitivos. ¿Sí? Después procedemos con una prueba de ergodicidad, donde tenemos que perder la estructura markoviana de los shocks exógenos. Para eso complementamos la estructura markoviana de los shocks exógenos, digamos, perdemos eso, pero ganamos ergodicidad y ganamos la existencia de costos de penalidad endógenos, lo cual nos permite tener una estructura bastante flexible a la hora de replicar los hechos estilizados. Como vamos a ver, el modelo tiene un muy buen match, y eso es porque nosotros pudimos prescindir de los shocks ID y al mismo tiempo mantener un resultado empíricamente razonable, porque básicamente tenemos un ingrediente que digamos que es único de este modelo, de este paper, que es básicamente tener costos de default endógeno. La combinación de costo de default endógeno y ergodicidad nos permite tener un buen match a pesar de tener shocks ID. ¿Sí? Uno de los resultados o una de las implicancias más inmediatas del resultado de ergodicidad es que puede haber al menos un default, como mucho un default, por distribución ergódica y estable. Y ese default está íntimamente relacionado con el nivel de producto que nosotros tenemos en el momento del default. ¿Sí? Esto es importante porque básicamente nos permite nos permite trascender lo que hace Arellano, en el sentido de que nosotros podemos tener implicancias para predecir la economía, o podemos calificar a la economía antes y después del default. No es algo que se pueda hacer habitualmente. Como nosotros tenemos un resultado ergódico, podemos ir tanto para adelante como para atrás. La otra implicancia es que el default, aunque es un evento transitorio, tiene drásticas implicancias permanentes, porque básicamente hay un default por distribución estable. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el default cambia completamente el estado estacionario estocástico de la economía, cambia completamente la distribución estable de la economía y cambia todo el entorno en el cual se desarrolla la economía. Así de drástico es un default. ¿Sí? Al mismo tiempo probamos que la distribución es única. Y el último punto tiene que ver un poquito con las cuestiones más técnicas que tienen que ver con cómputo y simulación. Lo que le decimos es, si ustedes quieren usar estos resultados, quédense tranquilos porque tenemos una prueba de existencia que es constructiva, tenemos un algoritmo que es eficiente porque opera en espacio-estados mínimos y al mismo tiempo tenemos un resultado ergódico que les permite simular el modelo en forma confiable. Hasta aquí la previa. ¿Alguna consulta antes de que vayamos a la descripción del modelo? No, muy bien. El modelo es canónico, es básicamente Arellano más una ecuación de Euler. No voy a describirlo, digamos, voy a saltear un poco los detalles, o básicamente es bastante autocontenido. Básicamente Arellano más una ecuación de Euler. En ese sentido, el modelo es bastante fácil de entender, no hay nada nuevo. Digamos. Tenemos optimización privada, tenemos una ecuación de Euler inducida por un problema de optimización, que es este que están viendo acá. Las familias eligen
la cantidad de deuda. Noten importantemente que a diferencia de la literatura de default centralizado con deuda pública, tenemos dos estados endógenos. Uno es la deuda privada y otro es la deuda privada agregada. La deuda privada agregada determina el nivel de tasa de interés de equilibrio y la deuda descentralizada es el nivel que se observa en el mercado. Entonces, básicamente, el agente puede mover B' o B más sin afectar B grande más. Dicho de otra forma, puede cambiar su nivel de endeudamiento sin internalizar los hechos de que está tomando nueva deuda, en particular no internaliza el efecto sobre la tasa de interés del nuevo endeudamiento, lo que obviamente genera el loop de sobreendeudamiento que yo entiendo que ustedes más o menos todos manejan. ¿Sí? Ese es el corazón de la inestabilidad. Básicamente, un agente no internalizando las consecuencias de sus actos que hacen que las trayectorias puedan llegar a ser explosivas. ¿Sí? Obviamente, el resto es canónico, la decisión de default es canónica, la condición de repago y exclusión es completamente estándar, no hay nada nuevo. Simplemente un comentario respecto a la literatura, porque hemos tenido temas con los referís en este artículo. El único artículo que yo conozco que utiliza esta tecnología, este mecanismo, que es un modelo de default centralizado con deuda descentralizada, es un artículo del JAI de King y Xian del 2011, en el cual ellas básicamente toman este modelo y lo resuelven canónicamente y lo comparan con, el resultado con los resultados de Arellano. Básicamente intentan estudiar los efectos de la deuda privada sobre la evolución de la economía localmente, ¿no? En torno al default. Lo que nosotros hacemos es que tenemos ese resultado de forma tal de que vamos al largo plazo y al mismo tiempo le damos una nueva interpretación al default, cosa que ellas no hacen. Pero esto de estudiar deuda privada y default centralizado no es nuevo, no es nuestro, sino que la literatura ya lo viene haciendo. ¿Sí? La tasa de interés es completamente estándar. ¿Sí? Y lo que es importante, antes de pasar al diagrama de fases, que es lo que va a intentar, lo que me va a permitir a mí intentar convencerlos del rol del gobierno como estabilizando la economía, o estabilizando la economía, son estos objetos de aquí, que son los umbrales de default, que son los niveles de deuda a partir del cual el gobierno decide defaultear. Como ves, son activos externos, y los activos están por arriba del default, del umbral de default, decide continuar. Si son menores, decide defaultear. Hay un umbral por valor del soporte de la distribución de los shocks exógenos. ¿Sí? Entonces, antes de ir al resultado cualitativo, que es lo que está presente en el diagrama que voy a mostrar a continuación, lo que tiene que quedar claro es lo que estamos haciendo conceptualmente. Lo que estamos haciendo es estamos caracterizando globalmente las trayectorias estocásticas en un modelo de default centralizado con deuda externa privada. La caracterización global nos permite no solamente probar ergodicidad, sino que nos permite probar la estabilidad global de estado estacionario estocástico. Y para eso tenemos que usar una mixtura entre la existencia de estados estacionarios no estocásticos para cada uno de los shocks y al mismo tiempo cierto comportamiento en torno a esos estados estacionarios no estocásticos. ¿Sí? Entonces, encontramos tres tipos de trayectorias que no son sostenibles, que nosotros le decimos no sostenibles, que son las que están caracterizadas por una situación muy mala de la economía, que tienen, en las cuales hay bajo producto y bajos activos, y bajo nivel de activos, trayectorias que son sostenibles y estables, que son las buenas, y trayectorias que son sostenibles pero inestables, que son aquellas que son mixtas, en la cual tenemos un nivel de producto alto, pero mucha deuda. ¿Sí? Entonces, noten que dos de las tres trayectorias hacen que la economía explote. Básicamente, una economía no sostenible está caracterizada por una trayectoria de deuda explosiva, y una economía inestable está caracterizada por un estado estacionario que, digamos, al perturbarlo, explota. ¿Sí? El corazón del artículo es este diagrama de fases, que está tomado de la literatura del sistema dinámico, no es nada que estamos inventando nosotros. Básicamente lo que tenemos es un modelo sencillo, en este caso es un ejemplo sencillo, tenemos dos curvas de demarcación, la primera está asociada al producto alto, la segunda está asociada al producto bajo, lo que tenemos en el eje, en la recta de 45 grados, tenemos la intersección. Lo primero que tienen que notar es que en este ejemplo particular, cuando vayamos a la calibración vamos a ver que ese no es el caso, acá tenemos dos intersecciones con el eje, con la línea de 45 grados, lo que
potencialmente me da cierta noción de estabilidad. Lo que vamos a intentar graficar acá es una típica trayectoria de la economía. ¿Sí? Empezamos aquí, la economía salta, vamos, choqueamos la economía cae, llega al umbral de default y lo que hace el gobierno es me vuelve al cero. Cuando me vuelve al cero, me quedo en el cero hasta que saco el parámetro de inclusión de la economía, que es el tita este que presentamos a continuación, y al mismo tiempo yo me quedo acá todo el tiempo hasta que sale el parámetro que tiene que salir, digamos, hasta que encuentro una buena realización. Cuando me sale el parámetro, vuelvo a empezar con cero deuda y vuelvo a empezar el loop. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el concepto interesante de esto es la recurrencia de las trayectorias, que tiene que ver con el hecho de que una trayectoria que estaba destinada a irse a menos infinito vuelve a un sendero estable después del default. Básicamente yo acumulo deuda hasta que golpeo el umbral de default y el gobierno me vuelve a un sendero estable reseteando la cantidad de activos. Eso da origen a un conjunto que se llama recurrente y al mismo tiempo me permite estabilizar la economía como un todo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no tengo tiempo, les muestro el match y cerramos. El modelo tiene muy buen match, en el sentido de los estrellitas son los momentos objetivos, los targeted moments, los que están sin asteriscos son los untargeted moments, y vemos que, digamos, obviamente en los modelos que son targeted nos va muy bien, en los que son untargeted también nos va muy bien. Entonces, el modelo no tiene problema desde el punto de vista del desempeño empírico, se ajusta bastante bien, es un modelo muy parsimonioso, o sea que desde el punto de vista empírico estamos muy bien. Este es el diagrama de fases empírico, lo salteo porque no tengo tiempo, pero lo único que me interesa resaltar es que cuando calibramos el modelo, vemos que existen ciertos niveles de producto en el cual no hay intersección con el eje vertical, con la línea de 45 grados, discúlpeme, y eso hace que la trayectoria sea insostenible, porque no hay estacionario no estocástico. En los niveles de producto intermedio, vemos que hay dos intersecciones, una inestable y otra estable. ¿Sí? Para finalizar, recapitulo, presentamos condiciones bajo las cuales la dinámica de deuda es estacionaria, ergódica y estable. Los resultados son constructivos, están asociados a un algoritmo. El algoritmo que usamos está íntimamente vinculado con la prueba de existencia y con las condiciones que dimos para probar unicidad. Entonces, los algoritmos son confiables, son en espacio de estado mínimos, entonces, desde el punto de vista numérico, son bastante rápidos. Derivamos una conexión entre la distribución ergódica, el estado estacionario no estocástico y la estabilidad del estado estacionario no estocástico, que es lo que nos permite interpretar o reinterpretar el default de forma tal de permitir la estabilización de trayectorias que de otra forma no serían estables. ¿Sí? Hasta aquí todo lo que tenía que decir. Creo que está bien con el tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Disponemos de 7 minutos casi para que le hagan consultas o preguntas. No sé quién quiere comenzar. Ahí tenemos una de Daniel. Muchas gracias, Damián. Muy interesante el trabajo. Mi pregunta es más una pregunta de aclaración, ¿no? Vos, porque quizás no entendí, en un momento decías que hay el default genera un cambio en la economía, una irreversibilidad. Sin embargo, cuando fuiste al detalle del modelo, no entendí dónde está esa irreversibilidad. Por supuesto, tenemos poco tiempo y por eso seguro no lo pude ver en detalle, pero esa es una pregunta, simplemente de aclaración. A ver, gracias por la pregunta. Déjame ser un poco concreto respecto a eso. No sé si la palabra es irreversibilidad, quizás me expresé mal. Lo que yo quiero decir es lo que genera es un cambio drástico en el entorno de la economía, porque un default cambia completamente la distribución estable en la cual se mueve la economía. O sea, vos, por cada default, tenés una distribución, si no querés pensarlo en términos de ergodicidad, no importa, pensarlo en términos de estabilidad global dinámica. Entonces, básicamente, lo que cambiás es el entorno en el cual se mueve toda la economía, porque vos estás cambiando toda la distribución estable de la economía. Entonces, como hay un default por distribución, lo que tenemos es un cambio drástico y permanente en el entorno en el cual tomamos las decisiones, por el default. En ese sentido es irreversible, Oh, porque es permanente. ¿Te contesté? Bárbaro.
Javi, Fede, no sé quién. Nico estaba primero. Yo estaba Sí. primero, ¿no? A ver, a mí me parece que la idea es atractiva. Nosotros en Sovereign Default tenemos ese concepto del excusable default, ¿no? Que en un momento, digamos, el default hace al contrato un poquito más como un equity. Me imagino que en corporate finance el rol de, digamos, como es el chapter no sé cuánto que tienen que permite la reestructuración de las deudas, bueno, es una cosa, una idea medio similar, ¿no? Pero te haría dos preguntas de cosas que no me quedaron claro. En este caso sería el policy maker le estaría haciendo el default de la deuda privada, ¿no? Será como que ¿eso qué sería? Sí. Como que el policy maker dice, no, usted no puede pagar la deuda. Eso Déjame darte dos ejemplos concretos, uno de la literatura y uno de una comunicación del Banco Central. La literatura, hay un artículo del 2013 de Atkinson y Amador, en el cual ellos documentan las instancias en las cuales el soberano puede inducir default en deuda externa privada, ya sea a través de una devaluación, ya sea a través de un cambio en el entorno, ya sea a través de un ajuste, de lo que sea. Entonces, en general, ellos tienen documentado la posibilidad o el grado de intrusión que puede tener el Estado en las decisiones privadas, en particular en las cuestiones de repago privadas. Y eso está bastante documentado, creo que es un Journal of Economic Perspective, y está disponible. O sea que básicamente no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Digamos, ellos tienen documentado bajo qué condiciones y en qué circunstancias puede haber, digamos, default centralizado y deuda descentralizada. Y el otro ejemplo es la comunicación 7216 del Banco Central de noviembre del 2020, en el cual básicamente las autoridades actuales del Banco Central decidieron reperfilar o forzar a reperfilar la deuda externa privada y forzaron un canje de todos los instrumentos de mercado de capitales. No, sí, yo tenía en mente eso, pero tenía la idea de que una cosa así es como una cosa bastante esotérica, ¿no? Entonces, ahora vos me decís, bueno, puede ser que vos hagas defaultear la deuda privada con un shock devaluatorio, etcétera. Voy a mirar Exacto. eso. Pero, Sí, eso es lo que dice Atkinson Atkinson y sí, eso es lo que dice Atkinson y Arellano. Ok, y la segunda pregunta es, no terminé de entender todavía por qué vos tenés esa trayectoria donde va menos infinito, o sea... A ver. ¿Cuál? ¿Esta? Esta que vos dijiste, o sea, medio como, no sé, convergerías ahí, no sé, es... No, claro, ¿qué es esa justamente. trayectoria que va menos infinito? Déjame mostrarte. Este es un estatus. Intuitivamente, intuitivamente. Sí, no, déjame darte una respuesta que creo que no, te va a satisfacer. Este diagrama de fases es un diagrama de fases hecho a mano, no está calibrado. Entonces acá lo que tenés son dos cosas. Intersecciones con la línea de 45 grados, lo cual en todo caso podría o no estabilizar la economía. Entonces déjame mostrarte el empírico. Para niveles muy bajos de producto, no hay intersección con el eje de los 45 grados. Por lo tanto, si vos te paras acá, te vas a menos infinito. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo... ¿Cómo, perdón? ¿Qué quiere decir te vas a menos infinito? ¿Qué se va a menos infinito? Digamos, la ecuación de Euler Sí. induce una martingala. Y la martingala está asociada a trayectorias explosivas de la deuda, porque básicamente induce un sistema que no es estacionario. Entonces, básicamente te vas, o sea, si vos seguís la trayectoria, acá está el menos infinito. Okay. Te vas, ¿sí? Al mismo tiempo, también tenés niveles de deuda, digo, porque esto es VT más 1 y esto es VT, ¿verdad? Entonces, acá está menos infinito. Si vos tomás que es un nivel intermedio de producto, lo que tenés es una trayectoria para niveles bajos, que si vos la perturbás un poquito, te vas a menos infinito otra vez. Lo que impide que vos vayas a menos infinito son los umbrales de default que hacen que vos golpees acá y te vuelvas al cero. O sea, básicamente, para darte una noción, si querés, sencilla, tomás Sargent y Lindquist o Chamberlain y Wilson y decís, mirá, este sistema dinámico me induce una martingala. Esta martingala está asociada a cosas que son explosivas, porque si yo las quiero estabilizar, no puedo. Básicamente, una ecuación de Euler que induce un proceso no estacionario es una martingala. Lo que vos tenés es que tenés trayectorias que inducen algo que se parece a una trayectoria no acotada. No, que se parece, no, que es una trayectoria no acotada. Y la forma de visualizarlo, en nuestra opinión, es a través de este diagrama. O sea, vos de acá... Okay. Gracias. Venga. Javier, la última pregunta. Javi. Sí, gracias. Tengo que leer el paper porque claramente hay muchos detalles.
Pero me preguntaba Después si... te paso la última versión. Tenemos la que está la- subida, es vieja. Me preguntaba si una interpretación alternativa a esta más directa, que es además la que mencionaba Fede, de que el sector privado decide cuánto endeudarse para una dada tasa y después el gobierno elige si lo defoltea o no, es pensar en que por ahí en realidad tal vez sí sería algo parecido al gobierno el que toma deuda, pero que de alguna manera no internaliza que él mismo puede defoltear en el futuro, si se quiere. Si, o sea, con un cambio en el timing, digamos así, por ahí uno podría darle esa interpretación. Pues la cuestión es que me parece que si bien existe esta literatura que vos decís de deuda privada, estaría bueno encontrarle la forma de hacerlo más comparable a Arellano y la forma más básica, digamos, de eso, como para que sea menos de un caso esotérico, como lo ponía Bluntly y Fede, y algo más como comparable con el resto. Claro. Eso es lo que estoy tratando de pensar. Mirá, te digo la verdad, uno de los referís nos dijo eso, nos dijo, che, mirá, vos, esto está muy bueno, pero vos tenés Shox y IDE, y yo no sé qué es eso, y al mismo tiempo esto está un poco lejos de la literatura, porque la literatura lo que hace es típicamente estudia deuda soberana con default centralizado, entonces vos estás un cachín lejos. El tema es que, digamos, déjame que te muestro específicamente a lo que me refiero. Yo necesito... Y pasamos al próximo trabajo. Perdón, sí, Sí, un está minuto. bien. Yo necesito tener estos dos estados. Necesito tener, digamos, que el gobierno, que la gente no pueda mover la deuda mañana. Porque si no, básicamente vos te metés en el loop en el cual, digamos, movés precio y cantidad, y eso hace que cada vez que vos cambies la deuda, te suba la carga de la deuda y vos automáticamente pongas un freno. Entonces, digamos, habría que ver cómo se escribe el timing, de forma tal de atarle la mano al gobierno para que, digamos, no internalice digamos, su decisión y generar la misma inestabilidad. Podría ser que es eso, nada más.